Muy bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el curso de idioma español o comunicación y lenguaje. Teníamos en la clase anterior la argumentación, la estructura de los argumentos. Ustedes estaban desarrollando su pequeño resumen, ¿verdad? O ideas principales del tema. Habían abarcado lo que era ya la primera actividad. Ahora nos corresponde observar otro tipo de tema. Tenemos ahora la fluidez y exactitud lectora. Este tema es muy importante, indispensable que ustedes lo tengan. Quien tenga exactitud lectora definitivamente tiene la comprensión y al comprender pues tiene, ¿verdad? La clara idea de todo lo que se pueda estar hablando. Muchas veces podríamos tener fluidez pero no comprensión o a la inversa, ¿verdad? Tener una comprensión pero no fluidez. Ambos elementos deben de estar conjugados porque usted sabe que al comprender lo que leemos, automáticamente nos permite establecer una idea principal de cada elemento que se esté hablando. Cuando tenemos nosotros la fluidez como tal, pues lógicamente lo que hace, ¿verdad? En un momento determinado es que vamos a poder leer con velocidad y exactitud lo que vamos a establecer. Entonces, para ello, acá nos dice, al hablar de velocidad lectora, velocidad, significa en un momento determinado que nosotros tenemos que tener una dicción clara, muy puntual, no como cuando se nos escucha la voz barrida, ¿verdad? No sé qué dije realmente, ¿verdad? Leemos a veces y solo en la palabra porque no la puedo pronunciar. O es más, intenté pronunciarla, pero no pude. Tenemos que tener una exactitud en la dicción, en la pronunciación, pero sobre todo les comentaba, ¿verdad? Sumado a ello, tenemos que tener una comprensión como tal de lo que nosotros vamos a establecer. Entonces dice, inmediatamente se asocia la idea de saber cuántas palabras se leen por minuto. Y acá viene, ¿verdad? Esa parte de la fluidez que nosotros a estas alturas, en el grado académico que ustedes se encuentran, pues tienen que tener como tal, ¿verdad? Una base. Sin embargo, la fluidez va más allá, a la que se refiere no solamente la rapidez, sino también la puntuación. A veces hacemos entonación de forma incorrecta. Ha surgido que siempre tildamos palabras que no llevan tilde o a la inversa, ¿verdad? Tienen tilde y no las tildamos. Todo tiene que tener, ¿verdad? Una coherencia en lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Aquí dice, sino a tomar en cuenta la puntuación presente, es decir, tildar la palabra y hacer la entonación donde corresponda. A veces, pues, corremos la tilde, existe, pero la corremos. Y con ello también vamos a recordar aquella parte, ¿verdad? Donde les decía yo las sílabas átonas y las sílabas tónicas. Tónicas, todas aquellas que tienen la acentuación gráfica, y el resto son átonas, ¿verdad? Porque pertenecen a una misma palabra, su entonación es más débil, pero no por eso significa, ¿verdad? Que no tenga una importancia. La fluidez de la lectura depende de la habilidad del lector para leer con exactitud un texto. Con el objetivo de mejorar la fluidez lectora, es necesario tomar en cuenta las siguientes características. Tenemos entonces acá la primera, lectura oral. Se realiza cuando el artículo dice, en este caso, el texto se lee como tal en voz alta. Algunos han preguntado muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué es importante leer en voz alta? Porque recuerde que a veces me puedo confundir en una palabra, pero yo, como estoy solamente con la vista en silencio, la paso, ¿verdad? Desapercibida. Pero si la leo en voz alta y me confundo, tengo obligatoriamente que leerla para poderla escuchar. Se realiza cuando se articula el texto en voz alta para lo que sea escuchado por otros, no solamente por otros, también para mi persona. Para hacerlo adecuadamente, es necesario poner en práctica las siguientes habilidades. Es importante de por sí, le permite a usted ir comprendiendo. Al leerlo, prácticamente estoy haciéndolo doblemente, lo estoy leyendo con la vista, lo estoy mencionando, lo estoy articulando, lo estoy expresando, lo estoy escuchando, me permite analizar y comprender esa información que estamos recibiendo. Identificar y pronunciar correctamente las palabras, usar un timbre de voz adecuado y agradable.
Si yo me voy a poner a leer todo un texto, ¿verdad? Voy a hacer, usar un timbre de... Se durmieron todos, nadie escuchó absolutamente nada. Tampoco puedo hacerlo grito, ¿verdad? Usar un timbre de voz agradable. No, todo tiene que ser moderado y con una entonación correcta. Leer con una buena entonación cada oración, transmitir el sentido de la lectura, adecuando el ritmo correspondiente a la prosa o poesía. Y aquí también otra situación. Muchas veces no realizamos la forma interrogativa cuando existen los signos o una exclamación. No hacemos pausas cuando existe coma, cuando existe punto, sino todo lo leemos de corrido y no se entiende. Leer con buena entonación cada oración. Transmitir el sentido de la lectura, adecuando el ritmo correspondiente a la prosa o poesía, es decir, hacer las pausas necesarias que se nos indique dentro de la misma. Interpretar los sentimientos y pensamientos expresados en el texto para luego transmitir su intención. En este caso, ¿verdad? Si fuera un poema triste, una lectura triste, no va a estar riendo lógicamente, o sea, todo va acorde a la necesidad que se transmite. Una lectura silenciosa permite captar mentalmente el mensaje del texto. Es una lectura de carácter personal. Usted lee en base al ritmo que usted vaya a desarrollar. Pero muchas veces, cuidado con eso, porque a veces les decía yo que voy a leer muy despacio, ¿verdad? Esta tiene algunas ventajas sobre la lectura oral. Y ya estuvo que definitivamente, ¿verdad? Se me olvidó lo que había leído anterior. Entonces tengo que tener, aunque sea silenciosa, un ritmo para poderlo desarrollar. El lector puede conectarse y entender mejor el significado del texto. Sí, no. Recuerda que usted tiene que estar concentrado en lo que va a hacer, ¿verdad? Por eso es silencioso. Es la lectura que más se practica. Es más eficiente porque se lleva a cabo con mayor velocidad. Produce una actitud positiva ya que no tiene la presión grupal o pronunciar correctamente las palabras. Y aquí viene esa desventaja que les mencionaba. Si yo voy a hablar barrido, ¿verdad? Entonces digo, pronuncia una presión. No, definitivamente no funciona así. El lector determina los tiempos de pausa o descanso. Y ese descanso lo hacemos nosotros regularmente, ¿verdad? Al poderlo desarrollar. Acá hay que tener también cuidado, ¿verdad? Porque no somos aquellas máquinas de escribir antiguas. Las máquinas antiguas, usted empezaba, ¿verdad? Permite captar mentalmente y va usted con la cara y con el rostro, la vista, ¿verdad? En una lectura. Y cuando usted escribía en la máquina antigua manual, está, hacía, ¿verdad? Y regresaba uno al cabezal y no, únicamente es vista, ¿verdad? No puedo ir así, ir así, ir así, ir así, porque si no, entonces ya me canso, ¿verdad? De tanto que yo voy en este movimiento. En este caso dice que la postura de inclinación y distancia e iluminación son indispensables. Si yo estoy recostado en mi cama, definitivamente me voy a quedar durmiendo. Si voy a estar así, automáticamente me lastimó la vista. Si voy a estar distante, voy a empezar así, ¿verdad? Como que no veo. Y menos si la iluminación la tengo de frente. No puedo tener la iluminación de frente. ¿La tengo desde arriba o la tengo desde atrás? Es importante, porque si no, daña mi vista. Entonces, todos esos elementos son indispensables dentro de la lectura. Una postura correcta al leer, ya les decía, ¿verdad? En algún momento, yo soy una de las que cuando ya estoy mucho tiempo sentada mejoró. Y entonces eso es malo para la postura correcta. Tenemos que estar sentados correctamente. Y eso significaría que la silla donde yo esté, ¿verdad? Mi espalda esté en el respaldo, pero tampoco voy a estar así. Voy a estar desparramada, ¿verdad? Definitivamente. Tendría que tener también al poder tener acceso, no sé, a mi libro, pues yo no voy a estar así, ni voy a estar así, ¿verdad? Y tampoco voy a estar así o así. Tengo que tener una distancia de mis textos que estén acorde a la necesidad que yo necesito. Una postura correcta al leer evitará recargar el peso en determinados músculos del cuerpo, permitiendo una mayor comodidad y menos cambios de postura.
Cuando estamos incómodos, definitivamente o estoy así, ¿verdad? Estoy así y busco cómo acomodarme en todo momento. Para lograrlo, debe apoyar la espalda contra el respaldo de la silla, lograr controlar la altura en que yo necesito, ¿verdad? Por eso les decía que mi texto es el que también me va a apoyar, ¿verdad? No voy a estar así, no voy a estar así, ¿verdad? Viendo. De igual manera, se debe cuidar la distancia en que se coloca el libro y la inclinación de este. Un pequeño soporte puede ayudar. A veces no necesariamente, también tenemos que tener, porque si son aquellos libros de que solo lo abro y se cierra automáticamente, pues no voy a poderlo establecer. Entonces necesito ambas manos. Y ahí es donde tenemos que tener, ¿verdad? El cuidado de buscar una posición adecuada para poderlo leer. Es decir, no puedo estar así, ¿verdad? Con las manos siempre. Puedo estar así, sino tengo que buscar una forma idónea de poderlo llevar acá. Y luego dice, formen parejas, practiquen la lectura por turnos. Acá lo que vamos a hacer únicamente es leerlo varias veces y vamos a desarrollar lo que se nos pide. Luego dice, en cuanto a la iluminación, es preferible, dice, la luz del sol. En caso de utilizar iluminación artificial, esta debe ser ambiental o de color tenue cerca del texto que se lee. Tal vez ustedes han visto que en las noches, ¿verdad? Tenemos nuestra mesita y ahí tenemos una luz. Y lo que hace es que vamos a ubicar la luz a modo que refleje en el texto únicamente. De preferencia que sea luz ambiental, ¿verdad? Que no venga a dañar, no va a poner una luz azul, ¿verdad? Una roja, porque va a molestar. Tiene que ser neutra para que venga a favorecer. Deben de existir formas de descanso al leer, parpadear cada vez que se cambia de hoja, usar intervalos en este caso para cerrar los ojos suavemente durante algunos segundos. No es que yo me esté parpadeando a cada instante, ¿verdad? Porque lejos de eso voy a lastimar la vista. Se recomienda leer 50 minutos y descansar 10. Durante la lectura, la respiración debe ser baja, suave y profunda, ¿verdad? No hacer, ¿verdad? Sino todo tiene que ser lento. Ya sabemos, inspiramos, expiramos. Y esos son los descansos. En la lectura larga, levantar la vista para mirar fuera del texto en cada subtema. Y eso ayuda mucho. Porque muchas veces también, no sé si han notado ustedes en algunos casos que otras personas nos leen, pero nunca nos voltean a ver. Nos están leyendo y sigue, ¿verdad? Pero como que estuviera la persona sola y el libro. Tenemos que tener siempre contacto con las personas a las cuales les estamos leyendo. Uno. O en este caso, si fuera igual solamente para mí, pues yo voy a tratar de hacer estos descansos para que no dañe no solamente mi vista, mi atención y mi cuerpo de acuerdo a la postura, ¿verdad? Que voy a optar como tal. ¿Qué técnicas tenemos? Bueno, las siguientes son las más comunes y las más sencillas. Ya ustedes en la próxima semana pues vamos a hacer ejercicios sobre ello en clase. Dice que las técnicas para ampliar la fluidez verbal, es decir, cuando yo voy a leer en voz alta, amplía el cambio de percepción visual. Se debe reducir el número de fijaciones y aumentar paulatinamente el número de palabras que se vayan a captar en un solo golpe de vista. Por eso les decía que no somos máquinas, ¿verdad? Que vamos a empezar, ¿verdad? Y la siguiente línea otra vez. No, o sea, mi vista es la que lleva y llevo la percepción visual. Tengo que observar acá al frente cuando avanzo, continúa mi vista hacia acá, luego hacia acá y luego hacia acá, ¿verdad? Por eso es paulatinamente que se va a desarrollar. Entrenar el campo visual consiste en fijar la vista en un punto de la palabra central que abarca en este caso, ¿verdad? Todas las líneas, porque no puedo estar así, ¿verdad? Arriba, bueno, ahora me toca abajo, ahora más abajo, ¿verdad? No voy a inclinar la cabeza, sino solamente la vista. Y entonces, como les decía, ¿verdad? Que lo que típicamente le pasa a ciertas personas es que hacen esto, ¿verdad? Se acercan hacia el texto. Si tengo problemas de vista, ojo, utilizar por favor los lentes o cuidarse mucho porque recuerde que la vista se degrada.
No hay una forma de poderla establecer que exista un retroceso, ¿verdad? Un cambio, sino al contrario, entre más avanza, más se degrada la vida. Eliminar obstaculización en este caso. Nosotros vamos, ay, perdón, subvocalización. Cuando nosotros vamos a establecer esta subvocalización, esta se va a lograr evitando repetir mentalmente cada palabra que se lee. Acá también es otro elemento. Si bien es cierto, no vamos a repetir muchas veces, sí tenemos que regresar cuando yo no pueda leer la palabra. Yo les he dicho a los niños de primaria regularmente que la forma más práctica es en un momento determinado, si yo no puedo leer la palabra, la divido en dos o en tres, según la necesidad que pueda tener, para que en este caso yo pueda leer de forma correcta, ¿verdad? Si fuera un niño, entonces yo le voy a decir su vocalización. Ah, bueno, su vocalización. Ah, bueno, su vocalización. Ya estoy integrando la palabra por completo. Y eso es importante porque no podría solamente, les decía, ¿verdad? Saltármela y continuar. No recuerdo, entonces no voy a encontrar la coherencia de la lectura. Si solamente la menciono esporádicamente, no la voy a comprender. Entonces, sí, en esta parte de repetir, no es que me voy a quedar aquí, ¿verdad? Centrada, su vocalización, ya voy leyendo hasta por aquí. Ah, era su vocalización, ¿verdad? Tengo que avanzar. Realizar un barrido visual, esto hace que leer de una forma en zigzag, saltando algunos renglones hasta localizar un dato de palabra determinada. Regularmente ese zigzag sí lo hacemos nosotros, pero ese lo vamos a hacer cuando nosotros se nos indica hacer, por ejemplo, algún resumen. Entonces va, bueno, hablar el campo de repetición visual, fijar un punto a la vista, me voy a hacer un barrido visual y luego establecer, ¿verdad? Cuántas palabras voy a leer por minuto. Entonces yo voy leyendo en zigzag porque solamente voy a ir extrayendo algunas palabras. Pero eso no necesariamente lo tenemos que hacer en todo momento, porque cuando yo voy a leer de corrido no me voy a ir saltando. Entonces ahí ese casi que lo hacemos después en una segunda lectura cuando tenemos que extraer información. Acá nos dice cálculo de la velocidad lectora. Los expertos opinan que los estudiantes del nivel secundario pueden calcular el número de palabras que deben leer por minuto a través de esta sencilla fórmula. Y entonces usted va a hacer su formulita, ¿verdad? En la casa, o su edad multiplicada por 10, ¿verdad? Sumado 10 y restado, dividido, perdón, después los 10. Pero en este caso, para que usted lo pueda comprender fácilmente, o sea, un estudiante de 15 años, ya tenemos la edad, ¿verdad? Puede realizar el siguiente cálculo. Tenemos entonces 10, que es el que nos indica, ¿verdad? Más 10. Entonces multiplicamos los 10 por 15 más 10 nos da un total de 160. Y luego esos 160 los vamos a dividir por el tiempo que usted trabajó y por lo tanto nos va a dar un total de 140 palabras promedio que usted tiene que leer. Aquí va a ir variando esta edad según la que usted tenga. Si 14, tiene 13, tiene 15, tiene 16, este número va a variar. Estos son estándares, definitivamente. Entonces dice un promedio de palabras que usted debe leer por minuto debe de oscilar entre un 140 y 160, pero en este caso, acorde a su edad. Estamos estableciendo a un joven de 15 años. Es un estándar mínimo, mínimo, porque en realidad tendrían que leer de 220 palabras en adelante. Ese sería realmente un estándar normal. Este estándar es muy mínimo porque regularmente leemos más que eso por minuto. Y la palabra se va a establecer, ¿verdad? Según la sílaba. Aquí tenemos por, una palabra, lo, otra palabra, que, el promedio de palabras. Entonces aquí ya vamos marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así es como se establecen las palabras. Por lo tanto, dice lea silenciosamente el soneto 23 y luego hágalo en forma coral. Cuando hablamos de forma coral es de corrido. Las mujeres, las estrofas remarcadas y los hombres
Las estrofas restantes enfaticen la entonación. En este caso, usted sabe claramente que la entonación va a ser en cuanto a signos de interrogación, a signos auxiliares, a signos de puntuación, cuando hacemos una abreviatura en coma, cuando hacemos una pausa en punto, cuando hacemos una entonación distinta porque existe punto y coma, cuando hacemos la separación de punto y seguido, cuando hacemos la entonación en cuanto al uso de comillas, si hubieran, en este caso, paréntesis, no es que tengan el sonido como tal, sino es la forma, la pausa que nosotros vamos a hacer para enfatizar que existe, ¿verdad? Lo mismo sería en este caso, ¿verdad? Con los signos de interrogación, los signos de admiración, porque muchas veces leemos una pregunta como que fuera un escrito normal, entonces no se entiende, ¿verdad? Que exista una pregunta como tal en la lectura. ¿Dudas al respecto, jóvenes? André, Anthony, Apolinario, Isaías, Jeff, José Daniel, José No, Franco. mister, claro. Muy bien, gracias. Entonces, por favor, vamos a establecer en el siguiente periodo, quiero que me digan cuántas palabras deberían de leer cada uno por minuto. Vamos a desarrollar estos ejercicios que tenemos, por favor, hasta aquí, solamente hasta la página 153. A mí me gustaría que no en el que viene, sino en el próximo periodo, nosotros abarquemos, ¿verdad? El ejercicio de desarrollar estas y en la próxima clase, que no sería la próxima semana, sino hasta la siguiente, podamos hacer ejercicios, ya tomándole yo tiempo desde acá y usted leyendo desde casa, ¿verdad? Para poder saber cuántas palabras de usted por minuto. Entonces, por favor, mis hijos, aprovechemos nuestro tiempecito y vamos a elaborar ahora la fluidez y la exactitud lectora en su cuaderno. Trabajemos, por favor, chicos, y cualquier situación que se pueda presentar, hágamelo
Muy bien, jóvenes, que tengan un feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase.